Bien, comenzamos el curso que tuvimos en el primer trimestre con el fresco, ¿recordáis?, de la Capilla Sixtina, en el que Miguel Ángel representa la creación de Adán. Os dije entonces que este fresco es quizás una de las mejores expresiones artísticas de esa fuente de reflexión antropológica que nos llevó a interrogarnos por el hombre, por el ser humano, ¿no? Y dice alusión a ese espacio existente entre el dedo de Dios y el dedo de Adán. Es el centro invisible de todo el cuadro, pues ahí se concentra esa grandeza misteriosa que convierte al hombre, a la mujer, en un ser humano. Pero si os fijáis bien, ese centro es invisible, porque no se rozan. Dios no toca el dedo del hombre, el hombre no toca el dedo de Dios. Con las manos extendidas, los dos, pero no se rozan. Dios y el hombre, en la creación, mantienen una cierta distancia. En esta segunda parte del curso, nos adentramos en la gran noticia de Dios que acontece con Jesús de Nazaret y que hemos celebrado y vivido en Navidad, ¿no? Dios rompe su distancia, Dios rompe su cielo y se acerca a la tierra. Dios se hace en Jesús definitivamente cercano, sino que además ha venido a tocarnos. Esa distancia que no se rozaban, pues ahora ha venido a cogernos, ha venido a agarrarnos, ha venido a levantarnos, ha venido a abrazarnos, ha venido a acompañarnos, ¿no? Y esta es la reacción, y pongo aquí el énfasis en una palabra que vamos a ir viendo ahora después, la reacción de Dios que recogen todos los evangelios y que en San Lucas de forma especial queda significativamente expresada como el Dios de la ternura, el Dios del cariño, el Dios de la misericordia. Lucas nos lleva a descubrir el rostro cariñoso, el rostro amistoso y tierno de Dios, el que nos agarra, nos levanta con misericordia. Y dicha esta introducción, ahora sí hacemos la oración. Vamos a escuchar una canción que se titula Anda, levántate, y que de alguna forma la he escogido por esta significación de lo que hace Lucas en su Evangelio, que es expresar ese gesto de cogernos de la mano y tirarnos para adelante de nuestras caídas. Al terminar la canción, que la iremos siguiendo con la letra, habrá un texto orante que haremos todos juntos. No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido a alguna almohada. Anda, levántate y anda.
sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer y para que tengas vida. Anda, levántate. Danos, Señor, la fuerza para la marcha. Ayúdanos a superar las dificultades, que los tropiezos y las vacilaciones no detengan nuestro caminar, que no perdamos el rumbo, que nuestra dirección sea hacia el reino, que el viento nos empuje, sea el aliento de tu Espíritu, presente y vivo entre nosotros. Haz que nos mantengamos unidos, que crezca el compromiso de unión fraterna, la solidaridad activa, la oración en común, los valores del reino. Queremos seguirte, Jesús, en comunidad tras de ti, por donde nos muestres que estás presente en la actualidad. Enséñanos a ser testigos de tu palabra en el mundo que nos toca vivir. Que no escapemos a los conflictos y desafíos de la realidad. Que aprendamos a ser sal y luz para los que nos rodean. Padre bueno, acompáñanos, camina a nuestro lado, no nos dejes solos, te necesitamos. Ven con nosotros. Amén. Bien, pues un poquito vamos a ir viendo cómo Lucas, este evangelista de la misericordia, nos va a cargar las pilas de la esperanza en el año de la esperanza, porque precisamente viene a acogernos y a levantarnos, a pegarnos un tirón y a darnos un abrazo cariñoso de parte de Dios. Vamos a estrenarnos con el Evangelio. Los que lo hayáis traído, os propongo a que busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candace, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Decir que os he mandado al libro de los Hechos de los Apóstoles para ya comunicaros, después lo veremos, que su autor es también Lucas. Lucas escribe el Evangelio y Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este rápido diálogo
que Lucas se imagina entre Felipe y aquel oficial etíope, nos sirve para situar lo que van a ser estas 4 sesiones, la pretensión de estas 4 sesiones de aquí a Semana Santa, de forma muy modesta, lógicamente, ¿no? Pero dentro de poquito nos vamos a adentrar en el desierto cuaresmal, tiempo pues para meditar, leer la lectura de la pasión y de la muerte de Jesús. Pues este curso pretende, estas 4 sesiones, ser una sencilla guía para entender mejor, para profundizar mejor y más en el Evangelio. A veces leemos y decimos, pero ¿realmente esto qué quiere decir, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Esto ocurrió de verdad? ¿No ocurrió? Bien, pues no os canséis nunca, nunca de bucear en la palabra de Dios. Ojalá que os ilusione. Yo me daría por contento con que cuando termine la última sesión me podáis decir, Joaquín, por lo menos he descubierto mucho más a Jesús gracias a su palabra, no a la mía. Que os ilusione descubrir cada día más aspectos de la riqueza y de la belleza de nuestro texto sagrado. Porque tenemos una maravilla que no conocemos muchas veces bien, solo cuando asistimos a las Eucaristías y escuchamos la palabra y el cura a lo mejor nos dice unas palabras más o menos interesantes, ¿no? Bien, Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. En los albores del Renacimiento, ¿os suena Dante? Dante Alighieri definía a Lucas como el evangelista de la ternura de Dios o el evangelista del cariño de Dios. Y ciertamente es así. Lucas, como todo evangelista, nos expone, nos habla de la salvación que Jesús vino a traernos y nos invita a seguir sus pasos. Pero al hablarnos de él, nos lo presenta con el rostro de la ternura y de la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la ternura y la misericordia de Dios? Pues os lo voy a explicar con un cuento que se llama Cicatrices de amor. El cuento no está aquí, lo voy a decir yo, pero tiene que ver con esa imagen. Ahí que vemos un niño que le persigue, ¿qué? Un peligrosísimo cocodrilo, ¿no? Bien, pues mirad, el cuento dice así, atención, en un caluroso día de verano, un niño decidió ir a nadar en la laguna cerca de casa, detrás de la casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró al agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida sale de casa, corrió, lo que haría cualquier madre, hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndola, el niño se alarmó y giró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos, como la mano que hemos visto antes, agarró al niño por sus brazos cuando el caimán le agarraba mientras sus piernecitas. La mujer tiraba de los brazos del niño con todas sus fuerzas. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba, ¿no? En el empeño. Un hombre que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió. Y aunque sus piernas sufrieron bastante, pudo después llegar a caminar, ¿no? Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le importaba que le enseñara las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y les mostró al periodista cómo había quedado aquello, ¿no? Pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y señalando hacia las cicatrices en sus brazos le dijo, las que usted debe ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá,
las uñas, las marcas de la mamá que habían dejado tremendas también arañazos y cicatrices en la presión con fuerza que hizo sobre sus brazos. Y el niño dijo, y aquí termina el cuento, las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida. Pues mirar, Lucas nos muestra las cicatrices de amor de la madre. Cómo Dios ama como un padre con entrañas de madre, aún con una misericordia y con una ternura impresionante. Y voy a considerar desde este primer día algo que quiero dejar claro, ¿no? Porque a lo mejor podéis decir, bueno, estás como muy condicionado, ¿no? Quiero dejar claro que considero que la misericordia es el principio configurador de un cristiano. Es decir, lo que ha de considerar alguien que quiere seguir a Jesús es lo que le ha de caracterizar es la misericordia que vamos a descubrir en este evangelista, ¿no? Y voy ahora a justificar esta afirmación. La misericordia ha de ser el principio configurador nuestro, de nuestra pastoral, de nuestra vida como cristianos. El credo más original de Israel, si nos vamos al Antiguo Testamento, comienza de la siguiente manera. Dice el Deuteronomio, yo soy Yahvé que te saqué de Egipto. Quien es Dios es proclamado en ese momento a través de una acción histórica atribuida a Dios en la fe. Es decir, la liberación de un sufrimiento, del sufrimiento de un pueblo, o el pueblo que estaba oprimido en Egipto, ¿no? La opresión. En el libro del Éxodo se nos dice, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios, y para subirle de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, ¿no? Es decir, Dios se manifiesta como reacción a la aflicción, a los clamores, a los sufrimientos, a la opresión del pueblo. Y a su reacción le llamamos misericordia, como la reacción de la madre del cuento. No suelta al hijo, así se la tragara a ella también el cocodrilo. Es la reacción. Bien, y en analogía con el Antiguo Testamento, pues también en el Nuevo Testamento se define a Dios a través de una acción cuya novedad fundamental es expresada en la siguiente fórmula. Dios, que da la vida a los muertos, dice San Pablo a los romanos, y llama a las cosas que no son para que sean. Y con anterioridad a esa fórmula, San Pablo dijo en Tesalonicenses, Dios resucitó a Jesús. Y como bien sabemos, en el Nuevo Testamento se pone énfasis a que el resucitado es el mismo que el crucificado. Es decir, el sufriente. Por lo tanto, se pone el énfasis, o quiero poner el énfasis, en la acción resucitadora de Dios, que es una reacción a tal situación. O sea, lo mataron en una cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por ello, la resurrección de Jesús puede ser comprendida en analogía con la liberación de Egipto del pueblo de Israel, ¿no? Como acto de misericordia desde una situación de dolor, de sufrimiento, a través de la cual Dios se manifiesta para cambiar. Dios reacciona ante el dolor. Todo esto permanece como una constante a través de todo el Antiguo Testamento, los profetas, los libros sapienciales. Dios se muestra en reacción a lo acaecido al huérfano, al pobre, a la viuda, es decir, al forastero
Y todo esto aparece también a través de Jesús de Nazaret, ¿no? El mismo Jesús ejerce la misericordia y la eleva, así lo considero yo, a principio configurador tanto de Dios, el principio configurador de Dios y del ser humano que quiere vivir según Dios. De Jesús sabéis que se dijo, San Pablo dijo una frase muy síntesis, ¿no? La escuchábamos estos días pasado en una de las lecturas, que pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo, es decir, por el mal, ¿no? El anuncio fundamental de Jesús es una buena noticia, alguien que viene a liberar, que viene a rescatar. Hoy en el Evangelio, si lo habéis leído, pues viene Jesús a curar a alguien que tenía un espíritu inmundo, ahí dice, ¿no? Es decir, los escribas lo que hacen es cargar fardos pesados a la gente, y Jesús lo que ha venido es a quitarlos, a liberarnos, ¿no? Y muchas de las actuaciones de Jesús vienen tras una petición de la gente. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí, ¿no? La expulsión de demonios, la acogida a los tenidos por pecadores, la curación de los enfermos, etc., ¿no? Bien, pues el Evangelio de San Lucas es el Evangelio que mejor recoge este rostro del Dios misericordioso. Y además yo diría que es un evangelio tremendamente actual. Mirar, Lucas escribe el evangelio, situémonos en el año 0, año del nacimiento de Jesús, calculemos que en torno a los 33 pudo morir, viene la resurrección, Lucas escribe el evangelio en el año 85. Lucas no convivió con Jesús, Lucas no conoció al Jesús histórico. Él ha tenido una experiencia de fe gracias a San Pablo y a los discípulos de Pablo, que en la zona de Grecia les comunican la buena noticia. Y él tiene una experiencia de fe tan profunda que le toca ahora transmitirla a los demás y se encuentra con una Grecia o con un espacio, una comunidad donde él vivía, que tiene una serie de problemas, ¿no? Y unos problemas que creo que algunos de ellos, o todos, pues pienso que los podemos también tener cualquiera de nosotros. El problema de la identidad, el problema de la monotonía, el problema de la salvación y de la desesperanza que voy a pasar a describir, para que entendamos cómo Lucas se decide, sin haber conocido a Jesús, solo la experiencia que él tiene de fe, quiere compartirla, quiere ser él buena noticia en el lugar donde le toca vivir, y entonces se decide qué problemática tenía aquella gente. Pues mirar, en primer lugar, el tema de la identidad, es decir, qué pinta la Iglesia en el año 85 cuando ellos creían que aquello del reino de Dios iba a llegar enseguida. Oye, resucitó Jesús, comienzan las primeras comunidades cristianas, pero el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la parusía, no? Es decir, quiere hacer ver Lucas que la Iglesia tiene un papel en cada generación y que la gente no se puede desesperar. No podemos decir, es que como no ha llegado ya, pues entonces hay que cerrar el kiosco, ¿no? Con Lucas estamos frente a un verdadero proceso de inculturación. Un helenista, un griego, se coloca frente a su natural auditorio helenista para consolidar la fe en Jesucristo que la tradición le había hecho llegar a él en clave semita, ¿no? Él quiere inculturar en clave helenista a su pueblo, evangelizarlo, ¿no? Es el esfuerzo por releer e interpretar la tradición en fidelidad al pasado, pero abierto a las necesidades de la comunidad de hoy, dirigiéndose a los hombres y mujeres de aquel año 85, ¿no? No es una obra de catecumenado, por ejemplo, si alguna vez hacéis algún curso de Marcos, pues veríamos que ahí Marcos es más catecúmeno, lo que intenta es explicar
los acontecimientos más históricos, ¿no? Sin embargo, estamos aquí en un evangelio de confirmación en la fe, de transmisión de la experiencia creyente, ¿no? A su estilo, dialogando con la cultura de su tiempo. No se teme al mundo, sino que se dialoga con el mundo, ¿no? Por eso, él detecta esta problemática y quiere empeñarse en hacer lo posible. Por ejemplo, a los griegos le costaba mucho trabajo admitir la resurrección de Jesús. O sea, ellos habían sido muy politeístas y de repente el tema de la resurrección, y entonces él utiliza un vocabulario adecuado a esa gente. No habla de resurrección, sino Jesús está vivo, para que entendamos, ¿vale? Otro problema que le lleva a plantearse el escribir su evangelio es el de la monotonía, ¿no? Cuando eso nos pasa a todos, cuando empezamos un movimiento que vive y que está entusiasmado con lo que hace, pues empezamos con una gana, con una energía, y bueno, pues todos son fuerzas y todo para adelante, ¿no? Todos trabajamos y arrimamos el hombro cuando algo nos ilusiona, pero llega un momento en que lo de todos los días, oye, dar la catequesis, los que sois catequistas, o ir al despacho de Cáritas, escuchar continuamente, hay veces que, jolín, y ahora tengo que dejar mi casa y otra vez, y la semana pasada, la verdad que el grupo estuvo regular, o a vuestros grupos de vida, ¿no? Las mismas dificultades, la gente se cansa. Y Lucas, precisamente, una de las cosas bonitas que tiene es lo que podríamos llamar la mística de la constancia. Lucas quiere animar a la gente a que no se canse, a que sean constantes, ¿no? Y que en la constancia hay una belleza, hay una mística. Es decir, que una casa se construye poniendo la primera piedra, después un ladrillo, otro ladrillo, y que esto requiere paciencia, ¿no? La mística de la constancia es muy interesante en la obra de Lucas. También otro problema que le lleva a plantearse el escrito es de muchísima actualidad, el problema de la salvación. ¿Vosotros pensáis realmente que si hiciéramos una encuesta a la salida de misa, decía, oye, pues tú, realmente, ¿qué esperas de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, pues yo que me toque el gordo, o sea, en el fondo, ¿en qué ponemos nosotros nuestra salvación? Pues en el poder, en el prestigio, en el dinero. Lucas quiere que esos cristianos descubran que Jesucristo es el Salvador, que la salvación la vamos a encontrar ahí, ¿no? Que se entusiasmen con la salvación que trae Jesús. El lema de la salvación pagana es tanto tienes, tanto vales. Tú tienes perras, pues así vales, ¿no? Pero claro, ahí quien no tenga, ¿en qué situación queda? Pues queda excluido, ¿no? Desgraciadamente, dentro de nuestro mundo, pues a veces se da esto mucho, ¿no? Que se margina, se machaca si es necesario a alguien que no entra dentro de este parámetro. ¿Quién más tiene? Es el que más aparece, ¿no? El de las estrellas, ¿no? Y otros pues son los estrellados. Pero la salvación cristiana es al contrario. Y eso lo descubrimos en este empeño que tiene Lucas de hacérselo llegar a su comunidad. Los más desvalidos son los privilegiados, los pobres, los enfermos, los abandonados. Por eso Lucas es el Evangelio de la Misericordia, porque Jesús viene a buscar y a salvar precisamente lo que estaba perdido. Es lo contrario a ese lema de la salvación pagana, ¿no? Bien, pues dentro de esa gama de los que están marginados, tenemos al grupo de los pecadores, que desgraciadamente hoy el pecador público no significa nada. Más bien está de moda. Tú pones un programa de estos y a veces hablan de unas confesiones y unas historias, parece que se desnudan ahí públicamente, ¿no? Sus miserias, ¿no? Pero en el contexto cristiano, el pecador sí tiene mala fama. Y Lucas le va a decir, pues mira, tú que tienes mala fama porque eres un pecador, Cristo viene a salvarte. Porque Cristo viene a cogerte a ti
que te has sentido en un momento de tu vida perdido, ¿no? Cristo viene a salvarte, no viene a machacarte porque hayas hecho algo mal, ¿no? Bien, y por último, se plantea el escribir un evangelio en un contexto de tremenda desesperanza, que a mí me parece que el Papa Francisco ha atinado muchísimo, porque en ese contexto está ahora mismo nuestro mundo, ¿no? Fijaos, estamos en Grecia, no estamos en Tierra Santa, estamos en Grecia. El esplendor de los grandes filósofos, os sonará Platón, Aristóteles, todo eso se fue desplomando. Los romanos habían conquistado aquellas tierras y las habían integrado en su naciente imperio. En la mente y en el sentir de las gentes solamente quedaba el recuerdo borroso de un tiempo glorioso. Recordaban la obra de los antiguos filósofos, recordaban a sus escritores, a sus artistas, ¿no? ¿Y ahora qué eran? Pues han pasado de ser el centro del mundo a ser nada, ¿no? A ser una parte de un imperio romano enorme, ¿no? Y la gente estaba desesperada, ¿no? Desesperanzada. Antes éramos el centro del mundo y ahora nos hemos convertido en nada. Y tal vez esas palabras también anidaron en el corazón de Lucas. Posiblemente Lucas fue alguien, porque era un hombre intelectual, lo veremos, un hombre culto, era médico y posiblemente estaba plof también, porque el imperio romano mandaba mucha tela marinera, ¿no? Y en su interior pues también había echado raíces esa desesperanza. Y llega en aquel momento Pablo, y los discípulos de Pablo le anuncian a Jesús y cambia la historia de tal manera que se decide también a contagiar de ilusión, de esperanza a aquella gente, a sus conciudadanos, ¿no? Pues bien, ante todas estas situaciones, Lucas se propone escribir un evangelio donde se resalte la benevolencia, el complacerse de Dios en el bien del ser humano, ¿no? Dios manifiesta esa reacción a través de Jesús, a través de sus palabras, a través de sus acciones. Bien, por tanto, el evangelista que mejor nos describe la ternura y la misericordia de Dios, ¿no? Y en la pasión, que serán los textos donde nos vamos a detener más adelante, encontraremos episodios donde pues Lucas describe esa ternura y esa misericordia, esa acción cariñosa de Dios. Antes, para enmarcar, vamos a recordar algunos de los pasajes más conocidos, donde Lucas nos expresa esto que estoy diciendo, ¿vale? Vamos a trabajar un poco con la Biblia. Os propongo, mirad, aquí tenemos algunos textos que son propios de Lucas, textos donde Lucas nos habla de la ternura, de la misericordia de Dios, el conocidísimo del hijo pródigo, el de la mujer perdonada, el de Zaqueo, el de los 10 leprosos, la parábola del buen samaritano, pero nos vamos a ir ahora a buscar el texto del buen samaritano, Lucas capítulo 10, 25, 37. La conocidísima parábola del buen samaritano, pero quiero resaltar estas dos que son muy claves. La del buen samaritano, después vamos a recordar la del hijo pródigo, para que entendamos esto a lo que me estoy refiriendo del evangelista que resalta el rostro misericordioso, el rostro tierno de Dios. Nos vamos a escuchar la parábola. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Bien, genial. Mirar, le pregunta a alguien: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿No? Y Jesús centra la atención no en él, sino centra la atención en algo que vimos en la primera parte, antes de Navidad, en las sesiones en el otro. La importancia de la epifanía del rostro, en el otro, en el prójimo. Jesús siempre nos va a lanzar al prójimo, al otro, como la respuesta a esa pregunta. Es decir, se trata de hacernos ver, a través de esta parábola, cómo nosotros tenemos que actuar, vamos a decirlo así, como seres humanos cabales. Es decir, el ser humano cabal es aquel que ha visto un herido en el camino, reacciona y le ayudó todo lo que pudo, ¿no? ¿Y todo ello por qué? Todo ello porque y solo porque fue movido a misericordia ante el sufrimiento, ¿no? O sea, el ser humano cabal es aquel, entonces, que interioriza en sus entrañas el sufrimiento ajeno, de tal modo que ese sufrimiento interiorizado se hace parte de él, se convierte en principio interno, primero y último de la actuación. La misericordia, como os decía, como reacción. Yo veo esa situación y yo reacciono. Se torna en la acción fundamental de la mujer cabal, del hombre cabal. No se dice, obviamente, que esa misericordia es lo único que se deba hacer, ¿no? O que deba hacer el ser humano, porque además, pues nosotros como personas somos hombres y mujeres del saber, del esperar. Nosotros los cristianos somos personas del celebrar, ¿no? Pero sí se dice que la misericordia es absolutamente necesaria para llegar a ser un ser humano cabal. Por eso yo digo y afirmo que este ha de ser el principio configurador de un seguidor de Jesús. Y ha de ser el principio configurador de toda nuestra pastoral. El samaritano ha llegado a ser humano y nos es presentado como modelo de lo humano simplemente ¿por qué? Por ejercitar la misericordia. Pero no solamente el ser humano, sino que incluso Dios mismo es definido por Jesús desde la misericordia, ¿no? Vamos ahora precisamente a ver este rostro misericordioso de Dios que se nos presenta a través de la parábola siguiente. Buscamos, por favor, Lucas 15, del 11 al 32. Por el texto. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible
y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Y le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Bien, fantástica parábola, ¿verdad? Cuando escuchemos una parábola tan conocida como esta, nunca desconectemos, ¿no? Nunca diga, bueno, como ya me la sé, pues ya sé cómo termina. No, no, no. Dejar que la belleza, la novedad, la actualidad de la palabra, o es que os sirve el te quiero que os dijo vuestra persona querida, vuestra mujer, vuestro marido, vuestro hijo. No, cada vez es nuevo, ¿no? Cada vez es nuevo, como cada abrazo es nuevo, ¿no? No desconectéis, porque siempre el Señor tiene algo que decirnos, porque es su palabra, no es la nuestra, es la suya. Escuchémosla, ¿no? Y aquí, ¿qué hace el Padre? Acordaros siempre de esta palabra cuando leáis a Lucas. Reacciona. ¿Cuál es la reacción del Padre? Reacciona ante el Hijo que corre, o sea, que llega a la casa. Fijaos, ¿os imagináis en la sociedad machista en la que vivió Jesús? ¿Os imagináis a un padre saliendo corriendo al hijo y tirándosele al cuello y besándolo efusivamente? No, es imposible. O sea, en aquella mentalidad el que el hombre de la casa hiciera esto es imposible. O sea, realmente era una actuación muy de la madre más que del padre, ¿no? Y el Padre lo hace. Y la única razón que da Jesús es que fue movido por misericordia. Es decir, no se da ninguna otra razón, ¿no? Pocas veces
Pocas veces un título tan desacertado se ha cargado esta parábola, ¿no? Tenemos que empezar a cambiarle el nombre. Y cuando se la expliquéis en catequesis a los chavales, a los jóvenes, a los niños, no digáis la parábola del hijo pródigo, porque es la parábola del Padre misericordioso. Aquí fundamentalmente se nos quiere dar a conocer el rostro tierno, misericordioso y cariñoso de Dios, ¿no? Porque además en realidad se trata de la parábola de un padre tan bondadoso que está deseoso de lograr un verdadero hogar feliz y conseguir que sus hijos estén en casa. Y es la amargura del Padre Dios que cuando un hijo está con él, el otro se va, y cuando el otro regresa, entonces es el otro quien no quiere pasar, ¿no? Bien, unas veces porque el menor se marcha a su aventura y otras porque el mayor no quiere entrar y recibir al hermano, pero esta es la historia de los seres humanos, ¿no? Esta es, por desgracia, nuestra historia. La tragedia de un hogar que a Dios le cuesta trabajo conseguir. Fijaos en los movimientos del Padre. Primero, respeta la libertad del Hijo. La misericordia nunca se impone. No se impone. No podemos ir detrás con un mazazo imponiendo el criterio que a nosotros nos gustaría, ¿no? No es un grifo de agua detrás nuestra que nos dice bebe a la fuerza. El agua no se puede imponer a la fuerza. Segundo, el Padre está expectante, deseoso de que vuelva el Hijo. Está dolido por la acción del Hijo, pero no fuerza. Tercero, el Padre no lo espera en casa. Cuando ve volver al Hijo, no espera que regrese aquel que se fue de mala... No, sale a su encuentro. Cuarto, no lo deja acabar la frase. Como el narrador, Lucas, nos sitúa ante el pensamiento que él tuvo. Le voy a decir cuando llegue esta frase, para que nos demos cuenta que cuando llegó, el Padre no lo dejó terminar, ¿no? La frase. Se echa a su cuello y lo besa efusivamente. Y la enorme alegría se manifiesta en el derroche de acogida y en la fiesta que monta, ¿no? Bien, de nuevo, no es que sea descrita a Dios, no es que se nos describa a Dios solo a través de la misericordia, ¿no? Pues en la misma línea, pues vamos a encontrar textos cuyo centro está en la justicia o se nos presenta también en momentos como exigencia o como profecía. Pero con la misericordia se expresa lo que podemos llamar el mínimo máximo de Dios. Ante lo débil, ante lo pequeño, ante el sufrimiento, ante el dolor, sin ninguna otra razón para ello, Dios reacciona. Y Dios reacciona en nuestro favor, ¿no? Por misericordia, por lo tanto, como hemos ido viendo, entendemos la reacción que trata de superar el sufrimiento humano, no el propio, sino el ajeno a uno mismo, por el mero hecho de que está ahí, siendo, insisto en esto, algo que yo considero principio configurador de la existencia humana y, por supuesto, de la existencia cristiana, ¿no? Estos textos significativos y otros en Lucas vienen, por lo tanto, a coincidir en este rostro misericordioso, el mismo que desvelaremos cuando lleguen los textos de la Pasión. Pero para concluir la sesión de hoy, deciros algunos datos más de este autor interesantísimo, del que vamos a descubrir cómo nos presenta y le presentó a aquellos helenistas de los años 85 este Dios de la misericordia. Lucas, no podemos construir mucho su biografía, pero podemos esbozar algunos detalles, ¿no? Es un autor culto, un escritor culto, es médico, ha habido muchos estudios, hay muchos estudios, lógicamente, pues hay quien ha buceado, investigado, pues en qué se puede anotar en sus escritos. Bueno, pues hay autores que dicen que hay en torno a unas 400 palabras que reflejan la terminología propia
de la medicina, ¿no? Parece ser que era un artista que pintaba, coincidió con Pablo, Pablo y discípulos de Pablo fueron quien les hizo llegar la buena noticia del Evangelio. A mí esto me gusta muchísimo, fijaos por qué, porque como él no fue en primera línea un discípulo de Jesús, fijaos hasta qué punto alguien puede enganchar con un testigo de la época ya del Espíritu, de la época de la resurrección. O sea, ¿con qué entusiasmo predicaría Pablo y sus discípulos hasta llegar a hacer que Lucas se ilusionara y se entusiasmara por predicar, anunciar esa buena noticia del Evangelio a su gente, al mundo griego, en su cultura, inculturizándose y, bueno, pues investigando, porque lo que tuvo que hacer fue un trabajo de investigación y empezar a sacar textos de un sitio y de otro y noticias para componer su Evangelio. Bien, parece ser, no hay constancia de que se casara, que fue célibe y murió más o menos a la edad de 80 y, como os he dicho al principio, es el autor no solo del tercer Evangelio, sino de los Hechos de los Apóstoles. Mirad, no lo vamos a buscar porque ya por la hora, simplemente quiero que veáis esto tan interesante para darnos cuenta que Lucas, de una forma muy fácil, muy sencilla, es el autor de estos dos libros. Fijaos cómo comienza el primer capítulo del Evangelio. O sea, el Evangelio de Lucas comienza así. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcan la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es decir, el Evangelio de Lucas está dirigido, escrito a modo de carta a su amigo querido Teófilo, ¿vale? Bien, pues así comienza su Evangelio, así le dice que lo ha investigado todo diligentemente y en el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza diciendo: en mi primer libro, se refiere al Evangelio, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu. En este libro ahora pretendo, ¿vale? Bien, Lucas vivió en la provincia romana de Acaya, romana porque estaba, el Imperio Romano había invadido toda esa zona helenística, toda la zona de Grecia, ¿no? Pero ahí donde está Acaya, arriba de Corinto, ahí es donde fundamentalmente él vivió y participó de la situación sociocultural del resto de la gente, ¿no? Y bueno, pues tuvo que ser el misionero, posiblemente fuera el mismo Pablo y seguro discípulos de él, quienes le anunciaron el Evangelio a Lucas, ¿no? Antes del anuncio del Evangelio, Lucas se siente seducido. Antes de que él escribiera el Evangelio, Lucas se siente tremendamente seducido por Jesús y la pasión que siente por él quiere transmitirla, quiere comunicarla. Por eso no hablo de un libro de catecumenado, como pueda ser el de Marcos, sino más bien de un testimonio de confirmación en la fe a la gente a la que él está evangelizando, ¿no? Y ante el anuncio del Evangelio, pues cuenta a sus condiscípulos pues esa experiencia de fe. Yo he descubierto que Cristo es realmente el Señor, es el que nos libera, es el que ha venido a cogernos de la mano, a levantarnos y a liberarnos de todo lo que oprime el corazón del ser humano, ¿no? Y además lo hace con una misericordia impresionante, ¿no? ¿Cómo redacta Lucas? Pues Lucas, esos dos libros, he dicho que se dirige a un mismo lector, a Teófilo,
tiene en cuenta los escritos elaborados por otros autores. Es posible que muchos de vosotros conozcáis esto, pero es posible que a lo mejor algunos de los que estáis aquí no conozcáis que los libros, los evangelios, en concreto este de Lucas en el que nos vamos a centrar, no es un escrito desde el principio hasta el final del solo autor Lucas, sino que Lucas, como hacemos cuando hemos escrito algo, pues hemos investigado y hemos descubierto que ya Marcos había hecho un evangelio, con lo cual el evangelio de Marcos, que fue anterior al de Lucas, le sirve de guía, de inspiración y de documentación válida para redactar el suyo. Y después hay una fuente que le llamamos la fuente Q, de Quelle, que significa fuente, que es una serie de escritos, de documentos a los que dos autores, dos evangelistas, recurren, y lo sabemos porque coinciden en los textos, que son Mateo y Lucas. Por lo tanto, Lucas coge el Evangelio de Marcos, coge esta fuente y estos escritos y redacta textos propios o de su propia comunidad, de la experiencia de la comunidad, y desde ahí, desde estas fuentes, elabora su Evangelio. Por ejemplo, las dos parábolas que hemos visto anteriormente, y sobre todo los textos de la Pasión en los que yo me centraré en adelante, son propios de Lucas. O sea, lo bonito que me gustaría transmitiros es la peculiaridad de este autor, que se distingue de otros evangelios, que precisamente son los textos donde más nos habla de ese principio configurador de Dios y principio configurador de un seguidor de Jesús, que es la ternura, la misericordia y el cariño, ¿no? Y bueno, pues sé que es un poquito tarde, voy a intentar... Bien, antes también os he dicho alguno de estos textos, los iremos viendo, ¿vale? Son textos propios, estos textos muy conocidos, el buen samaritano, el hijo pródigo, la curación de los 10 leprosos, es propio, no aparece. Cuando digo propio es porque no aparece en otros evangelios, ¿no? Ninguno los tiene, ¿no? La página preciosísima de Maús, el tema de Zaqueo, la parábola del fariseo y el publicano, etcétera, etcétera. Bien, cuando comencé esta noche, comencé con un texto de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahora quiero terminar con otro texto de su Evangelio. Un texto que creo que sintetiza y recoge lo que he intentado transmitiros para que enmarcar las sesiones que vienen en adelante, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Y termino diciendo una cosa para finalizar. Leeros el Evangelio de Lucas y desde esta clave intentar descubrir que no debemos de tenerle miedo a la ternura. No le tengáis miedo a la ternura ni al cariño, ¿no? En vuestra pastoral, sed cariñosos, como vuestro Padre Dios lo es con vosotros, ¿no? Me daría por contento, lo he dicho antes, al terminar este curso, si aparte de algún conocimiento, ojalá que haya podido aportar algo que os haya podido transmitir, lleváis de verdad a la vida y a la pastoral la ternura y la misericordia de este evangelista que nos transmite, la ternura y la misericordia de Dios
que este evangelista nos transmite. Pues nada más y muchas gracias.